En orden de continuar con nuestro estudio de cada libro de la Biblia en panorama, hoy llegamos a la carta a los Efesios. Y hay un dicho que es muy común, usted lo ha escuchado. El dicho dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Lo ha oído? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pensando un poco en este dicho, cuando hablamos de las cosas de Dios, las bendiciones en Cristo, este dicho no aplica porque cuando Dios nos da de sus bendiciones, no las perdemos, son eternas. Pero podríamos cambiar este dicho y en vez de decirlo de esa manera, decirlo de otra, de esta manera. Por ejemplo, nadie sabe lo que tiene hasta que lo entiende. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo entiende. Y Efesios es una carta que se escribió y que está en la Biblia para que el cristiano sepa, entienda lo que tiene en Cristo Jesús. La carta a los Efesios es la quinta carta del Nuevo Testamento, es una carta escrita por el apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo. Contiene 155 versículos, 6 capítulos, pero un solo tema que nos enseña de la palabra de nuestro Dios. Por supuesto, es una carta y las cartas son muy importantes para la vida cristiana. De hecho, las cartas contienen todo lo que un cristiano necesita saber para vivir la vida cristiana. Las cartas son importantes. Quisiera que vayamos ahí, iniciar en Efesios capítulo 1, versículos 1 al 3 y poder preparar el terreno para este estudio de la carta a los Efesios. Efesios 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿De qué trata Efesios? Bueno, Efesios es una carta muy importante. Efesios es una carta muy valiosa, no solo para el cristiano, sino también para la iglesia. Contiene mucha doctrina e información necesaria para la vida del cristiano, así como para la vida y la existencia de la iglesia. Esa carta es valiosa para estos elementos. Personalmente, la carta a los Efesios ha sido una carta que a mí en particular me ha ayudado y me ha enseñado mucho en cuanto a vida cristiana y ministerio en la iglesia. Esta carta ocupa un lugar muy importante en mi corazón y creo que también debería hacerlo en el suyo. ¿De qué trata la carta a los Efesios y por qué es tan importante? Bueno, déjeme ayudarle a saber a qué trata contándole dos historias reales de vidas de algunas personas en los Estados Unidos. Una mujer en el siglo pasado llamada Hetty Green, que fue conocida en los Estados Unidos en su tiempo como la avara más grande de los Estados Unidos. La mujer avara más grande en los Estados Unidos. Ella murió allá por el 1916, pero dejó bienes, cuando ella murió, dejó bienes valorados en más de 100 millones de dólares, una cantidad exorbitante para esos años. Sin embargo, esta mujer inmensamente rica comía la comida fría por no pagar el recurso para calentarla. Mayormente comía avena para ahorrar y lo hacía siempre fría para ahorrar. Se dice de uno de sus hijos que sufrió un accidente en la pierna y por retardar la atención a su hijo perdió la pierna y fue amputado porque ella nunca encontró una clínica gratis que le hiciera el trabajo a su hijo. Esta mujer era una mujer inmensamente rica, pero decidió vivir como pobre. Años más tarde hubo una pareja de esposos que rondaban en los 50 años, cuyos cuerpos fueron encontrados en su apartamento muertos sin vida, y después de hacer la autopsia se determinó que esta pareja había muerto literalmente de hambre, de no comer. De inmediato los periódicos comenzaron a decir que habían muerto de pobreza, en inanición, de hambre. Sin embargo, cuando se hicieron las averiguaciones e investigaciones, encontraron en la recámara de estas personas bolsas de papel con fajos que correspondían a $40,000 que tenían y poseían en su mismo hogar. Estos señores, esta pareja, eran ricos,
pero murieron como pobres. Una era rica y decidió vivir como pobre, y los otros eran ricos y decidieron morir como pobres. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque esto es la carta a los Efesios. La carta a los Efesios es la carta que le comunica al cristiano lo que tiene, para que entienda la riqueza que tiene en Cristo Jesús. Efesios es la carta que se nos dejó en el Nuevo Testamento para que los cristianos no vivamos como pobres y no muramos como pobres, sabiendo la riqueza que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Efesios, quiero comenzar con algunos pensamientos introductorios a la carta que nos pueden ayudar a entender el pensamiento de Dios en este libro del Nuevo Testamento. Y podríamos llamar a Efesios, para recordar a esta carta, podríamos llamar a esta carta las riquezas del cristiano y su andar en Cristo. Es una frase que creo que nos conviene utilizar para recordar mejor de qué trata y cuál es el tema principal de la carta a los Efesios. Efesios habla de las riquezas del cristiano y su andar en Cristo. Quiero comentarle algunos pensamientos introductorios a esta carta. Primero, la carta a los Efesios es una carta de riqueza. Es una carta que expresa y explica la riqueza que el cristiano tiene en Cristo. Algunas personas le han llamado a los Efesios el banco del cristiano. Le han llamado también la casa de los tesoros de la Biblia. Le han llamado a esta carta ricos en Cristo. Otros le han llamado a los Efesios, a esta carta, el libro de los recursos celestiales. Y la que me ha gustado más es que algunos le han llamado a esta carta la reina de las cartas en el Nuevo Testamento. Así que estamos hablando de una carta que es importante como las demás, pero que sobresale por el contenido que tiene, en especial al hablar de la riqueza que tenemos en Cristo Jesús. La palabra riqueza aparece 5 veces en la carta. Y es interesante ver que en esta carta se nos habla en capítulo 1, versículo 7, de las riquezas de su gracia. En capítulo 1, versículo 18, se nos habla de las riquezas de su gloria. Y en capítulo 3, versículo 8, se nos habla de las riquezas de Cristo. Esta carta nos habla de las riquezas de la gracia de Dios, de las riquezas de la gloria de Dios y de las riquezas de Cristo Jesús. La palabra riqueza se utiliza 5 veces y siempre se aclara que todas las riquezas que tiene el creyente en Cristo Jesús es debido a la gracia de Dios. La gracia es la bondad inmerecida que hemos recibido de Dios, y todas las bendiciones, la riqueza que tenemos en Cristo es por la gracia de Dios. La palabra gracia aparece nada más que 12 veces en esta carta. La palabra gloria, que es el propósito por el que Dios bendice para su propia gloria. La palabra gloria aparece 8 veces. La palabra herencia, hablando de lo que poseemos en Cristo, aparece unas 4 veces. Y la palabra plenitud o lleno, hablando de la riqueza que Dios nos da, aparece 7 veces. Esta es una carta que habla de las riquezas del cristiano, todo porque estamos en Cristo. Escucha esto y sigue el pensamiento, hermano. En Cristo somos ricos. En Cristo somos inmensamente, celestialmente, eternamente y plenamente ricos en Cristo eternamente. Esta carta habla de eso. En Cristo somos ricos. Por supuesto, al ser uno con Cristo, nuestra riqueza proviene de Él. En capítulo 3 hay un pensamiento, quiero leerlo brevemente. En capítulo 3 hay un pensamiento poderoso, profundo. Capítulo 3, versículo 19 dice: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Note lo que viene, note lo que sigue: para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. En otras palabras, el cristiano ha sido bendecido de tal forma que la plenitud de Dios está en el cristiano. Este es un pensamiento que sobrepasa nuestro entendimiento. La plenitud de Dios se ha manifestado en nuestras vidas. La grandeza de Dios se ha mostrado en las bendiciones que hemos recibido en Cristo Jesús. El creyente está plenamente lleno de las bendiciones de Dios por medio de Cristo. No hay riqueza que se compare con la riqueza celestial, con la riqueza del cielo.
Y esto es precisamente lo que habla la carta a los Efesios. Ahora, también esta riqueza que nos expone Efesios es una riqueza trinitaria. La Trinidad está envuelta en esta carta. En capítulo 3, versículo 19, se nos habla de la plenitud de Dios el Padre. En capítulo 4, versículo 13, se nos habla de la plenitud de Cristo. Y en capítulo 5, versículo 18, se nos habla de la plenitud del Espíritu Santo. Así que tenemos una carta de riqueza trinitaria. La plenitud del Padre, la plenitud del Hijo y la plenitud del Espíritu Santo están a disposición de los creyentes para enriquecernos. En Cristo, el creyente es inmensamente rico, trinitariamente rico, con recursos ilimitados del Dios Trino para con nosotros. Dios nos salvó y al salvarnos nos enriquece en Cristo con toda riqueza espiritual. Este es el tesoro, la carta que nos habla del tesoro que el cristiano tiene en Cristo Jesús. Ahora, es importante, por eso está esta carta allí, que el cristiano entienda las riquezas que tiene en Cristo. Es necesario que el creyente que ha confiado en el Señor comprenda lo que tiene en Cristo Jesús, para no vivir como esos ejemplos que les dije al principio, vivir como pobre y morir como pobre siendo inmensamente ricos. Es el propósito de esta carta, transmitir al creyente para que entienda qué tan rico es en Cristo Jesús. De hecho, la carta contiene dos oraciones, una en el capítulo 1 y otra en el capítulo 3, dos oraciones del apóstol Pablo, y quiero llamar su atención a una parte de ellas. En capítulo 1, versículo 15, Pablo ora y dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pero ¿qué pedía? ¿Qué pedía Pablo? Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Escuche, Pablo está diciendo: hermanos, yo estoy orando por ustedes, pero no estoy orando porque les vaya bien en el trabajo. No estoy orando porque les supla trabajo. No estoy orando para que no tengan problemas. No estoy orando para que se curen. No estoy orando por esas cosas. Estoy orando para que entiendan las grandezas que tienen y poseen en Cristo Jesús. La oración de Pablo era: Dios, abre el entendimiento de los cristianos para que conozcan la esperanza, la herencia y el poder. Son las tres cosas que están ahí. Para que los cristianos comprendan el poder de Dios que hay en ellos, para que los cristianos conozcan la herencia que Dios ha dejado por medio de Cristo, y para que los cristianos conozcan la esperanza a la que Dios los ha llamado. En capítulo 3 es una oración similar. Capítulo 3, versículo 14, dice Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está orando otra vez. Versículo 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, ahí está la petición, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. Ahí está la petición. Que seas capaz de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo una vez más está diciendo: hermanos, yo oro y mi oración es que sean capaces de comprender la gloria de las riquezas del amor de Dios que tenemos los creyentes en Cristo Jesús. Para Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, era muy importante que el cristiano entienda lo que tiene en Cristo, entienda la fortaleza que hay en Cristo, entienda el poder, entienda la esperanza, entienda el amor, entienda los recursos ilimitados que tiene en Cristo. Y por eso Pablo oraba. Pablo no oraba por otras peticiones y necesidades superfluas. Pablo oraba para que el cristiano fuera capaz de entender su riqueza y posesión en Cristo Jesús. Hermano, esto es muy sencillo de entender. Tú necesitas comprender lo que tienes en Cristo. Tú necesitas comprender
lo que en la gracia de Dios, Dios te ha dado como riqueza espiritual. Déjame decirlo de otra manera. Es pecado no saber ni entender lo que tienes en Cristo. Es pecado desconocer y entender lo que Dios ya te ha dado por su gracia, para su gloria, en toda la riqueza espiritual en que Él te ha llenado de la plenitud del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es pecado no entender lo que tenemos en Cristo una vez que hemos sido salvos. Es pecado no conocer. Ahora, no solamente es una carta de riqueza, profundamente nos habla de ello y era el propósito de Pablo que entendiéramos esa riqueza en Cristo, sino también la carta a los Efesios es una carta de misterio, de misterio. La palabra misterio aparece 7 veces en la carta, es un tema predominante también. Por ejemplo, en capítulo 3, versículos 3 al 4, dice la Biblia, 3:3, dice Pablo, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. No se equivoque, no dice ministerio, dice misterio. Ahora, ¿por qué la Biblia habla de misterio? ¿Hay algo oculto que no nos está diciendo Pablo? No, hermanos. La palabra misterio en la Biblia siempre se utiliza con un sentido y es el siguiente. Un misterio en la Biblia es algo, una verdad que no estaba revelada en el Antiguo Testamento y que ahora en el Nuevo Testamento se declara y queda toda luz revelada. Repito, misterio es algo que los del Antiguo Testamento no conocieron, no vieron porque Dios no se los reveló, estaba en misterio, pero ahora en el Nuevo Testamento con la revelación de los apóstoles, ese misterio queda revelado como verdad a la luz de los ojos del Nuevo Testamento y de todo aquel y de nosotros que leemos el Nuevo Testamento. Ahora, Pablo dice que ese misterio él lo recibió por revelación. Versículo 5, Pablo nos dice lo que es el misterio, ahí está definido, versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, habla del Antiguo Testamento, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Misterio no es algo como que hay algo oculto que la Biblia no está diciendo, no. Misterio es algo que los de la economía pasada del Antiguo Testamento no conocieron y que ahora en el Nuevo Testamento está claramente revelado. ¿Cuál es ese misterio, hermanos? ¿Cuál es ese misterio? Para nosotros es común, pero nadie del Antiguo Testamento lo tuvo. ¿Cuál es ese misterio? Está en el versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este es el misterio. Que los gentiles iban a ser parte del mismo cuerpo en Cristo por medio de la iglesia. Esto no lo sabía Isaías, no lo supo Jeremías, no lo supo Daniel, no lo supo Abraham, no lo supo Jonás. Nadie del Antiguo Testamento sabía que los gentiles íbamos a ser injertados en un mismo cuerpo, tanto judíos y gentiles, por medio de algo que Dios iba a establecer que se iba a llamar iglesia. Esto fue un misterio en el Antiguo Testamento. Nadie de los profetas anteriores tenía en su visión panorámica la iglesia. Dios no se los reveló. Es un misterio que hasta el Nuevo Testamento, mayormente el apóstol Pablo, es el que revela este misterio por medio de la revelación que Dios le dio. Gloria a Dios por ese misterio que nos incluía en la salvación. Gloria a Dios por ese misterio que Dios abrió la puerta a incircuncisos como nosotros, pueblo no judío, para poder ser salvos y ser parte de un mismo cuerpo, sean judíos, gentiles, quien sea. Podemos ser uno en Cristo por medio de Él en su iglesia. Ese es el misterio que habla la carta a los Efesios, que ahora somos un cuerpo como iglesia y nadie del Antiguo Testamento tuvo la visión de esto. Ahora, no solamente Efesios es una carta de riqueza, no solo es una carta de misterio revelado, sino también Efesios es una carta de clara división. Hay una clara división en la carta de dos partes. Capítulos 1 al 3 nos habla Pablo de doctrina. Capítulo 1, 2, 3, doctrina, 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 doctrina importante, fundamental. Capítulos 4 al 6 cambia y es la segunda división. En capítulos 4 al 6 Pablo nos habla de vida práctica. Cómo debe ser, cómo debe vivir, cómo debe ser la forma de actuar de un cristiano. Así que tenemos una clara división en la carta. Capítulos 1 al 3 tenemos doctrina, capítulos 4 al 6 tenemos prácticas. Por eso que nuestro
título a este estudio le hemos colocado las riquezas en Cristo y el andar del cristiano, porque son básicamente las dos partes en las que esta carta se desarrolla. Es como si la primera sección de la carta, Pablo nos informa de las bendiciones que tenemos en Cristo, y en la segunda parte de la carta nos dice qué hacer con esas bendiciones que hemos recibido. Es como si Pablo nos dijera, esta es la riqueza que tienes en Cristo. Y en la segunda parte nos dijera, esta es la forma en que debes vivir de acuerdo a esas riquezas. Es como si la primera parte de la carta nos dijera los recursos que tenemos en Cristo y la segunda parte nos dijera cómo debes usar esos recursos en tu vida cristiana. Es como si esta carta nos dijera, Pablo, estas son las bendiciones, cristiano, que tienes en Cristo por su gracia y para su gloria. Y la segunda parte nos dijera, ahora vive de esta manera de acuerdo a esas bendiciones. La primera parte nos dice lo que tienes y la segunda parte nos dice cómo usarlo. Esta es la clara división de la carta a los Efesios y es muy básica, pero es muy útil para recordarlo. Un pensamiento más, y es que la carta a los Efesios es una carta de circulación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es muy probable que la carta a los Efesios no era una carta específica para una sola iglesia, sino que era una encíclica. Y la palabra encíclica quiere decir una carta que tenía que circular en diferentes destinatarios y girar para que varias iglesias pudieran leerla. Esto es una encíclica, una carta circular. Diferentes congregaciones tenían que leerla. Déjeme darle algunos argumentos para creer esto. Yo lo creo. Creo que la carta a los Efesios fue una carta circular, una encíclica. Y estos son algunos argumentos para creer esto. Primero, en capítulo 1, versículo 1, nosotros tenemos que dice, Pablo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Usted dirá, pastor, ¿es para Éfeso? Sí, es cierto, hermanos, pero los manuscritos más antiguos, originales, no contienen la palabra Efesios, sino que es una palabra que se añadió posteriormente con el paso de los años y de las décadas. Muy probablemente esta carta no tenía un destinatario particular, sino que era una encíclica. Además, esta carta, a diferencia de las que son para iglesias específicas, no contiene ningún problema de la iglesia, no contiene ningún nombre de personaje de esa iglesia, no contiene ningún nombre, no contiene ningún rasgo geográfico, ningún nombre de ciudad, no contiene personajes, no contiene felicitaciones, no contiene reproches, como las otras cartas que eran específicas a alguna congregación. Los únicos nombres que esta carta contiene son dos: el de Pablo, que era el que escribe la carta, y además el de Tíquico en capítulo 6, versículo 21. Y Tíquico fue el emisario que llevó la carta a donde Pablo lo había enviado y cumplir con esa misión. Así que con seguridad, la carta a los Efesios era una carta circular que estaba girando en diferentes congregaciones de Asia Menor. Creo que es a la que Pablo se refiere en Colosenses capítulo 4, versículo 16, donde dice a los de Colosas, Pablo les dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea, esta es la de que nosotros conocemos como Efesios, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Así que era una carta que circulaba por las congregaciones de Asia Menor. Tíquico era de Asia Menor, así que conocía bien la zona y podía llevar la carta a estas diferentes congregaciones. Así que, hermanos, lo que nosotros tenemos como la carta a los Efesios era más bien una carta que circuló por diferentes iglesias de Asia Menor y debía leerse en cada congregación. Por supuesto, con mucha seguridad llegó primero a Éfeso, porque Éfeso era la principal provincia de Asia Menor. Por eso se le colocó el nombre Efesios, porque llegó primero allí y era la ciudad principal desde donde se expandió para circular en las demás localidades de Asia Menor. Efesios es para cada iglesia. Efesios es para nuestra iglesia. Efesios es para cada iglesia de Cristo. No era solo para Efesios, es para cada iglesia, incluso de nuestros días. Pablo le escribió desde la cárcel. Desde su primer encarcelamiento en Roma, Pablo escribe Efesios junto con Colosenses, junto con Filemón. Pablo
escribe junto con Filipenses esta carta a los Efesios y son conocidas como las cartas de la prisión. Qué interesante, ¿no, hermanos? Pablo escribe desde la prisión, recluido en Roma, sin esperanza de ser liberado, y nos habla de las riquezas que tenemos en Cristo. Un hombre preso hablando de las riquezas que tenía en Cristo Jesús. Pablo le escribe y es conocida como una de las epístolas de la prisión. Ahora, solamente una nota histórica que me parece interesante que usted sepa, como nota histórica. Esta iglesia, los Efesios, con seguridad leyó la carta. Estoy seguro que fue la primera iglesia que la leyó. Ahora, ¿qué podemos saber acerca de la iglesia de los Efesios? La iglesia de los Efesios fue fundada originalmente por el matrimonio que el apóstol Pablo dejó de Priscila y Aquila, Hechos capítulo 18. Priscila y Aquila comenzaron la iglesia en Éfeso, en el segundo viaje misionero de Pablo. Después, Pablo, cuando regresa a su tercer viaje misionero, Pablo se queda en Éfeso por más de 2 años. Es cuando enseñó en aquella escuela llamada de un hombre tirano, ¿se acuerda? Y es cuando Éfeso tuvo un avivamiento de conocimiento de Dios, donde los demonios salían, las personas eran sanadas, e incluso exorcistas quisieron imitar lo que Pablo hacía en Éfeso. Fue un avivamiento tremendo donde Pablo más de 2 años predicó en ese lugar y estableció la iglesia de Éfeso. Es el lugar donde estaba el templo de la famosa Diana con 127 columnas, una maravilla del mundo antiguo que hoy solamente quedan ruinas, pero era una edificación monumental. Ahí es donde Pablo tuvo problemas porque él decía que los que se hacen con las manos no son dioses. Así que los que hacían esos templecillos de Diana para vender causaron problemas y Pablo tuvo que salir de esa ciudad. Un par de años después, Pablo envió a Timoteo a Éfeso y Pablo pastoreó Éfeso como por 1 año y medio. Timoteo fue pastor ahí en esa iglesia de Éfeso y es cuando Pablo escribe primera y segunda a Timoteo. Cuando Pablo escribe estas cartas a Timoteo, Timoteo es el pastor en Éfeso. Es que Timoteo también colaboró en esta iglesia de los Efesios. Es interesante saber, hermanos, que de ahí perdemos la pista de Efesios. Hasta 3 décadas después, 30 años después, reciben otra carta. Pero ya no es de Pablo, es de Jesús. En Apocalipsis capítulo 3 tenemos la carta a Éfeso, donde se dice: Éfeso, has perdido tu primer amor. Piense por favor esto, hermanos. Piense por favor esto. Éfeso, una iglesia fundada por el apóstol Pablo, con siervos entregados como Timoteo, con cartas preciosas de riqueza espiritual como esta. Después de un tiempo, se desviaron. Se desviaron. Piense esto, hermano, por favor. Una iglesia puede tener al siervo, puede tener la correcta doctrina, puede tener la palabra de Dios, puede tener la correcta visión por algún tiempo y después de alguna manera desviarse y dejar a que Cristo ya no sea su prioridad. Por cierto, en Apocalipsis capítulo 3, cuando Pablo reprende duramente a la iglesia de Éfeso y le dice: has dejado tu primer amor. Muchos cristianos hemos sido mal enseñados y creemos que ese primer amor es el desfogue que tenemos cuando recién recibimos a Cristo. Ay, qué bonito primer amor cuando recibí a Cristo, le quería predicar a todo mundo, y muchos se han tragado esa interpretación que no es correcta de que tu primer amor es eso. Eso no es tu primer amor. Cuando Jesús le dice a la iglesia de Éfeso: has dejado tu primer amor, la palabra primero es la palabra griega protos. Protos quiere decir el primer lugar. Lo que había hecho Éfeso es quitar a Cristo del primer lugar en sus vidas y poner otras cosas. Y esto usted lo conoce bien porque se llama desorden de prioridades. Cuando una iglesia quita a Cristo de su primer lugar, cuando una vida quita a Cristo del primer lugar, has dejado tu primer amor. Estás en pecado. No importa si en ese primer lugar has puesto tu trabajo, has puesto tu cuerpo, has puesto tu matrimonio, has puesto tus hijos, has puesto tus estudios, has puesto tu carrera que tanto amas, has puesto tu trayectoria laboral que tanto amas, has puesto el dinero que tanto amas. No importa lo que hayas puesto en ese primer lugar, si has quitado a Cristo, has dejado tu primer amor, estás en pecado, y fue lo que le pasó a la iglesia de Éfeso.
30 años antes había sido una iglesia fiel, con siervos fieles, con doctrina pura, con una carta que les enseñó la riqueza en Cristo. ¿Qué pasó? Perdieron su primer amor. 30 años y se desviaron. Esto es una advertencia para nuestra iglesia. Podemos tener todo en Cristo y por nuestro propio pecado desviarnos y perder el primer amor. No nos vaya a pasar lo mismo a nosotros. No nos vaya a pasar lo mismo. Que teniendo todo, dejemos a Cristo y lo quitemos de nuestro primer lugar. Efesios es una carta informativa, porque nos enseña lo que tenemos en Cristo, la riqueza que tenemos en Cristo, nos informa de esa riqueza. Romanos fue la carta doctrinal. Primera a los Corintios es la carta correctiva. Segunda a los Corintios fue la carta defensiva. Gálatas fue la carta reprensiva. Y ahora Efesios es la carta informativa. Pablo en Efesios nos informa de las grandes riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Por supuesto, la carta a los Efesios habla del Evangelio, como todas. En capítulo 2, versículo 8, uno de los versículos más conocidos por la cristiandad, capítulo 2, versículo 8, dice Pablo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es el Evangelio en esta carta a los Efesios. Porque por gracia sois salvos. Y lo que fue el tema de Gálatas, hablar el Evangelio y exaltar el Evangelio, en Efesios se reduce a un par de textos, porque el propósito de Pablo en Efesios no es expandir el Evangelio, sino es que el creyente se informe de las riquezas que tiene en Cristo Jesús. Esta carta es para creyentes y es como se me ocurrió llamarles el baúl de las bendiciones de Dios para el creyente. Insisto, hermanos, es pecado no saber lo que tienes en Cristo. Es pecado que no le pidas a Dios entendimiento para comprender lo que ya tienes gracias a la gracia, a la herencia, a la plenitud para la gloria de Dios. Quizá eres cristiano y estás viviendo como pobre. Quizá eres cristiano y morirás como pobre espiritual por no conocer lo que tienes en Cristo. Solamente hagas esa pregunta. ¿Por qué hay cristianos que no viven como Cristo? ¿Por qué hay cristianos que no andan como deberían en los caminos de Dios? ¿Cuál es la razón por la que muchos cristianos no son lo que deberían ser ni viven como deberían vivir? Bueno, yo puedo encontrar 3 razones a esta y quizá usted encaja en alguna de esas 3 razones de por qué un cristiano no vive como debería vivir. Primera razón es porque muchos cristianos están viviendo vidas miserables. Ay, mis pruebas, ay, mis problemas, ay, mis conflictos, ay, mis dudas, ay, todas mis tribulaciones, qué pesado, ¿cómo voy a vivir la vida cristiana? Y son personas, discúlpeme la palabra, pero es la correcta, viven vidas miserables, muriéndose de hambre cuando en Cristo son inmensamente ricos, viviendo como miserables. Quizá ustedes encajan en la segunda. La segunda razón por la que muchos cristianos no viven como deberían en Cristo es porque están distraídos en otras cosas de este mundo, pensando en cosas del mundo, amando las cosas del mundo, y las cosas de Dios no les importan mucho porque están distraídos con cosas materiales. Están pensando en su trabajo, en que ya viene el aguinaldo, en que hay que ir el domingo al culto, vamos, sí, pero ya mi mente está en otro lugar, mi mente está allá, mi mente está ahí, y no vives como Cristo porque estás distraído poniendo tu corazón en otras cosas que no es Cristo. Y aunque estés aquí, porque no por estar aquí ya Cristo es tu prioridad. Si estás aquí tienes una bonita costumbre, nada más. Pero de que ames a Cristo, de que vivas para Cristo y que Él sea tu prioridad, eso se ve en el día a día. Muchas personas no viven como Cristo porque son miserables, no saben lo que tienen en Cristo, o porque están distraídas con cosas materiales sin entender que lo que tienen en Cristo es mucho superior que un buen trabajo, buena ropa, buena apariencia.
O quizá usted encaja en la tercera razón de por qué los creyentes no viven como Cristo. Porque se rehúsan a vivir como Cristo les manda. Es decir, personas que dicen, entiendo lo que tengo en Cristo. Y creo que después de este domingo usted va a entender lo que tiene en Cristo. Pero aún así, al rato en la noche, mañana después, cuando diga, bueno, eso tengo en Cristo. ¿Pero y qué? Yo quiero seguir viviendo igual. Eso es rehusarse a vivir conforme a Cristo. Y quizá usted pueda encajar en ese lugar. Personas que ya tienen el entendimiento de lo que Cristo ha dado en riqueza abundante y plenitud hacia nosotros, y aún así te digas, no me importa, sigo viviendo igual. Si tengo algo en Cristo, bien, no me importa. Me importa vivir en las cosas de este mundo, y si ese es tu deseo, y si tienes tus afecciones, tu voluntad y tu deseo en las cosas de este mundo, yo dudo de tu salvación. Porque cuando alguien tiene a Cristo, lo amas con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No eres perfecto, pero tu voluntad, tus emociones, tus afecciones están dirigidos a Él. A Él. ¿Por qué? ¿Porque eres muy bueno? No, porque en ti mora el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué nos hace clamar? Abba Padre. El Espíritu Santo que mora en el creyente hace que el creyente clame Abba Padre, como diría el salmista, Dios, Dios mío, eres tú. Hace el Espíritu Santo en el creyente, hace que el creyente necesite de Dios, busque a Dios, de madrugada lo busque. Así que si una persona no ama, no busca y no tiene sus afecciones, deseos y voluntad hacia Dios, con toda justicia puedes dudar de su verdadera y genuina salvación. ¿Por qué los creyentes no viven como Cristo? ¿Porque están viviendo como miserables? ¿Porque están distraídos con otras cosas? ¿O porque se rehúsan a vivir como Dios lo ha mandado? ¿Cómo podemos estudiar esta carta, hermanos? Bueno, yo tengo 3 puntos para estudiar esta carta. No se moleste, eso lo veremos por la noche. Estudiaremos 3 puntos en esta carta. Y creo que nos ayudará a comprender un poco de forma panorámica la carta a los Efesios. Estudiaremos en primer lugar la riqueza del creyente. En segundo lugar, hablaremos de la conducta del creyente. Y en tercer lugar, hablaremos de la victoria del creyente. La riqueza del creyente, la conducta del creyente y la victoria del creyente. La riqueza, la conducta y la victoria. Pablo no termina esta carta sin hablar de la victoria, y por eso usted conoce esa porción final del capítulo 6 donde habla de la armadura de Dios. Pero hoy, por ahora, en este simple plataforma que estoy poniendo de introducción para el estudio, quiero terminar estudiando una frase que es la frase clave de toda la carta a los Efesios. Toda la carta a los Efesios se puede concentrar en una sola frase que aparece nada más que 12 veces en toda la carta. ¿Le parece clave? Por supuesto que sí. La palabra clave y principal de todo el libro, y la quiero estudiar con ustedes y terminar por ahora, la frase clave de toda la carta es en Cristo o en Él. 12 veces aparece esta frase. Por favor, nótela, quédesela, piénsela, medítela y compréndala conmigo en los minutos que nos restan. Estar en Cristo o estar en Él es la frase clave que abre la llave para entender mejor la carta a los Efesios. Por ejemplo, encontramos varias veces en esta carta, como en el capítulo 1, simplemente para no ir a los demás. En capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Versículo 11, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia. Versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, etcétera, etcétera. Más de 12 veces aparece esta frase en toda la carta. ¿Qué significa? Bueno, déjeme decirle primero que la frase en Cristo o en Él era no solamente una frase peculiar de Efesios. Parece que era una frase muy favorita del apóstol Pablo, porque fuera de la carta a los Efesios, Pablo también la menciona demasiado, y usted no se había dado cuenta quizá. Por ejemplo, en Romanos 6:23, donde dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
En Romanos 8:1, donde dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En Romanos 8:39, cuando dice que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En mismo Filipenses capítulo 4, versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En mismo Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y uno de mis favoritos en Efesios 4:32, donde dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Lo ve? No era una frase aleatoria, era una frase favorita del apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo. ¿Qué significa estar en Cristo? ¿Qué significa estar en Él? ¿Por qué tantas veces Pablo fue insistente en hablar de esto en sus cartas? Bueno, estar en Cristo es igual a decir ser salvo. Empecemos por ahí. Estar en Cristo es lo mismo que decir ser un creyente verdadero que ha sido justificado porque se ha arrepentido de su pecado y ha puesto su fe en el Salvador. Es un verdadero creyente. Estar en Cristo es igual a decir ser salvo. Todo verdadero creyente está en Cristo. Es lo mismo, es decir, estar en Cristo es lo mismo a decir ser salvo. Pero esto, hermanos, tiene una dimensión mucho más profunda que yo quisiera que entendiéramos un poco más. Estar en Cristo, dentro de esto, déjeme darle algunos pensamientos antes de darle unas palabras claves. Estar en Cristo significa que todo lo que Dios le da al hombre, toda bendición que Dios da al hombre, es por medio, gracias, a causa de Cristo. No hay nada que Dios le dé al hombre que no sea por medio de Jesucristo. En otras palabras, el mediador para que Dios bendiga al hombre es Cristo. De otra manera, el hombre no podría ser beneficiado de nada de parte de Dios si no fuera gracias o por medio de Cristo. Cristo es la causa por la que Dios derrama de su gracia al hombre, porque lo hace en Cristo. Si algo recibe el hombre, siempre será de parte de Dios por medio de Cristo. Sin Cristo no tiene nada el hombre, y en Cristo el hombre tiene todo de parte de Dios. Sin Cristo la humanidad no recibe nada, con Cristo la humanidad recibe todo. Estamos en Él. En Él es el único canal de bendiciones de Dios al hombre, Cristo. Por eso el que está en Cristo tiene todo y el que no está en Cristo no tiene absolutamente nada. Todo lo que Dios da, lo da por medio de Cristo y nada más. En 1 Timoteo 2:5, ¿se acuerda? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuál es ese mediador? Jesucristo. Dios no bendice de otra forma al hombre más que por medio de Jesucristo. Estar en Cristo significa que Cristo es la causa y la razón de todas las bendiciones que el hombre recibe. Déjeme repetir eso una vez más. Estar en Cristo significa que Cristo es la causa y la razón de que Dios derrame sus bendiciones sobre nosotros por su gracia en Cristo. Estar en Cristo es igual a decir soy salvo. Todos los verdaderos creyentes estamos en Cristo, pero déjeme darle la dimensión un poco más profunda y que usted pueda llevarlo en su corazón. Estar en Cristo lo podemos recordar con 3 palabras. Primero, estar en Cristo significa que tenemos una posición. Una posición. O sea, estamos posicionados en Cristo. En capítulo 2, versículos 5 y 6, ahí en Efesios lo dice. 2:5, dice Pablo. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, estamos vivos con Él. Por gracia sois salvos. Versículo 6. Y juntamente con Él, vuelve a repetir juntamente, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo. O sea, el cristiano está posicionado en Cristo. Su posición es unido a Cristo.
Fuimos muertos en Cristo, fuimos resucitados en Cristo, estamos sentados con Cristo. ¿Sabe qué significa esto, hermanos? Estar en Cristo es una posición. ¿Cuál posición? Esta. Estás unido a Cristo. ¿Unido, pastor? ¿Unido? Sí, unido. Escucha esto. En Juan 15:4 Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Y en Juan 17:21 Jesús dijo, orando al Padre, Padre, que también ellos sean uno en nosotros. Interesante. Todo verdadero cristiano está unido a Cristo. Su posición es en Cristo, unido a Cristo. En Gálatas 3, versículo 27, Pablo también dijo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De Cristo estáis revestidos. Estamos unidos a Cristo por medio de la salvación. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 17, Pablo dijo, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Escucha esto, hermano. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Hablando de la unidad que el cristiano tiene en Cristo. Tenemos una posición. ¿Cuál es esa posición? Estás unido a Cristo. Estás unido a Cristo. Romanos 12, versículo 5, Pablo también dijo, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Estás unido a Cristo. Yo creo que no habías escuchado esas verdades antes. No suenan muy familiares, pero son bíblicas. Estar en Cristo significa que estás unido a Él. Él te da vida. Él te mantiene, sostiene. Estás unido a Él. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Estamos unidos a Él. Espiritualmente unidos a Él. Somos sus miembros. Somos su cuerpo en esta iglesia. Somos su cuerpo. Por eso Pablo también dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Estoy unido a Cristo. Eso significa primero, cuando dices estar en Cristo o estar en Él, primero estás haciendo referencia a que tienes una posición. Y esa posición es estás unido a Cristo. Pero además, en segundo lugar, también estar en Cristo señala una provisión. Has sido provisto de algo al estar en Cristo. ¿De qué? Escucha, todo lo que Cristo tiene y ganó en la cruz del Calvario y en la tumba vacía, todo lo que Cristo obtuvo, ahora también es del creyente. Estar en Cristo significa que todo lo que Cristo tiene y posee, ahora es también de nosotros. Precioso, hermanos. En Romanos 8:17, Pablo dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Se fija eso? Somos herederos, hermanos, junto con Cristo. Ahora, tú no ganaste nada, tú no trabajaste nada, yo tampoco. Cristo lo ganó y Él, como el hermano mayor, dice Hebreos, Él comparte la herencia con todos los que creen en Él. ¿Te das cuenta de lo que es estar en Cristo? No solo tienes una posición al estar unido a Él, sino también tienes una provisión que todo lo que es de Cristo ahora también es nuestro. Gloriosa verdad, hermanos. Despierta estas verdades. Despierta estas realidades. Todo lo que Cristo obtuvo en su muerte lo hemos heredado de Dios. Pedro le llama a esto en 1 de Pedro 1:4 una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Cristo es heredero y dueño de todo, lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 2, es dueño del universo. Y nosotros como hijos adoptados somos herederos por su gracia en Él. Por supuesto, la garantía de que somos herederos es la presencia del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 1, versículo 14 dice del Espíritu Santo que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, ¿sabes cómo puedes estar seguro de que realmente eres heredero juntamente con Cristo? Porque la presencia del Espíritu Santo en ti es la garantía de que lo eres. En Cristo tenemos una posición, en Cristo tenemos una provisión, tienes herencia con Él. Pero además, cuando decimos estar en Cristo y cada vez que decimos estar en Él, también eso señala una posesión. No solo una posición, no se me confundan las palabras, no solo una provisión, sino también una posesión. Es decir, posees algo gracias a que estás en Cristo.
Escucha, ¿qué posees? Al estar en Cristo, posees una morada eterna en los cielos con el prometido. Juan 14:3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En 2 Corintios 5:1, escuche estos textos. Pablo dijo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio en los cielos, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esta es tu posesión, cristiano. Posees una morada eterna al lado de Cristo, un tabernáculo hecho por Dios, una casa que no se quiebra, una casa que no se rompe, una casa que no se enferma. Esa es tu posesión al estar en Cristo. Tienes eterna posesión prometida. En primera de Juan 2:25, Juan dijo de esta manera, y esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna, estaremos con él. En primera Tesalonicenses 4:17, Pablo dijo, y así estaremos por siempre con el Señor. Y Pedro lo dijo de otra manera, en segunda carta 3:13 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva donde more la justicia. ¿Sabes lo que es estar en Cristo? ¿Entiendes el valor de estar en Cristo? Te hace vibrar por dentro espiritualmente, entender lo que tienes en Cristo al haber creído en Él. Tienes una posición, estás unido a Cristo, tienes una provisión, tienes herencia con Cristo y tienes una posesión, morarás con Cristo. Eso significa estar en Cristo, amigos. Eso significa. Y la última pregunta que tengo que hacer es, ¿y cómo es posible estar en Cristo? ¿Qué tengo que hacer para estar en Cristo? Estoy seguro que no todos los que están aquí están en Cristo. Estoy seguro que no todos los que están aquí tienen eso. No están en Cristo, no están en Él, no tienen posición, provisión ni posesión. ¿Cómo puede una persona llegar a estar en Cristo, unida a Cristo, heredando con Cristo y morando con Cristo? ¿Cómo se puede hacer? Efesios nos lo dice. Terminemos ahí. En Efesios capítulo 2, una vez más, pasaje muy, muy importante. Efesios 2, versículos 4 en adelante dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, esta es nuestra realidad, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, es decir, tanto la gracia como la fe, no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es el Evangelio, iglesia. Es la única forma de estar en Cristo. Es por gracia, por medio de la fe, cuando alguien viene a Cristo. Quizá usted está aquí y no estás en Cristo. ¿Sabes qué? No es importante estar en la iglesia. Es importante estar en Cristo. No es importante estar en una congregación, no es importante estar en la predicación, no es importante estar en un ministerio, créemelo, no es lo más importante. No es importante pararte a hablar, no es importante pararte a agradecer, como lo es estar en Cristo. No es importante tener una historia de cristiano y que desde chiquito ibas al templo y que pues eres cristiano porque, pues sí, ¿no? Eres cristiano, cuando muy probablemente no eres cristiano. Date cuenta, es más importante estar en Cristo, no en una religión, no en un templo, no en costumbre, no en nada. Lo más importante es que estés en Cristo. Por favor, pregúntate, ¿estás en Cristo? ¿Estás en Cristo? Porque si estás en Cristo, tienes todo esto. Y si vienes hoy por la noche, entenderás más a detalle y recibirás una invitación de Dios esta noche para tomar una decisión con respecto a esto.
Le invito a hacer una oración, por favor. Padre, te damos gracias por la carta a los Efesios, una carta profundamente, abundantemente provechosa para nuestra vida. Gracias porque al abrir tu escritura nos muestras lo que el cristiano tiene gracias a la bondad inmerecida en Cristo Jesús. Señor, tenemos que pedirte perdón porque muchas veces vivimos como pobres siendo ricos y muchas veces morimos como pobres siendo ricos en Cristo, hablando de los creyentes. Muchas veces estamos viviendo vidas miserables porque no sabemos lo que tenemos en Cristo. Estamos viviendo distraídos con cosas del mundo porque no sabemos la grandeza que tenemos en Cristo. O estamos viviendo rebeldes, rehusándonos a obedecerte porque no hemos entendido lo que tenemos en Cristo. Señor, yo te pido que abras los ojos del entendimiento de mis hermanos que estamos aquí, yo también. Haznos entender la maravillosa grandeza de la gloria del entendimiento en Cristo Jesús. Haznos comprender tu gracia, haznos comprender tu poder, haznos comprender tu esperanza a la que nos has llamado, haznos comprender tu fortaleza que nos has dado, haznos comprender tu amor que has derramado sobre nosotros, haznos entender, Señor, tradúcenos tus riquezas para que nuestra mente tan limitada, perturbada y muchas veces distraída, la entienda, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento para comprender lo que tenemos en Cristo, para que después vivamos conforme a la riqueza que tenemos. Señor, quizá hay alguien aquí que diga, esto yo lo sé, esto no es nuevo, esto ya lo tengo pan comido. Transforma esas actitudes, Señor, de nuestros corazones. Haznos humildes. Y si Pablo oraba por los efesios, ¿cuánto más nosotros necesitamos orar que abras nuestros ojos a estas grandes realidades? Gracias te doy, Señor, porque los que estamos en Cristo tenemos una posición, estamos unidos a Él, tenemos una provisión, tenemos una herencia con Él y tenemos una posesión, moraremos con Él eternamente. Pero la invitación está para todo aquel que lo quiera. Señor, si alguien aquí no está en Cristo, no está en Cristo, tráele a tus pies en arrepentimiento y fe. Hazle ver su necesidad, hazle ver su pecaminosidad, hazle ver su debilidad, hazle ver su religiosidad, hazle ver que te necesita y que pueda venir, como dice Mateo 5, como un pobre en espíritu, necesitado de salvación en Cristo, arrepentido y con fe para ser salvo. Si hubiera alguien aquí, Señor, trae ese corazón al arrepentimiento para que dejen de vivir vidas religiosas, domingueras, pseudocristianas, donde el espíritu no mora, donde no hay transformación, donde no hay poder. Ayúdales a venir a los pies de Cristo por medio de la gracia que en Él hay, no por obras, sino por su gracia. Y Padre, finalmente te pido por esta iglesia, que no perdamos nuestro primer amor, que yo no pierda mi primer amor y que como iglesia mantengamos a Cristo en la prioridad. Es mi oración, Señor. Te lo pido todo esto en Cristo Jesús. Amén.